Bueno, seguimos en Nacional, el agua lo trajo hasta aquí. El agua de la lluvia, las tortas fritas llegó justo, eh. Pero como tenía un tío que siempre nunca te iba a visitar, pero viste cuando viste que había, no sé cómo se enteraba, había fuego en el campo de la parte, ¿viste? Hablando de fuego, nunca hicimos asado todavía, no sé por qué. Leo Dan, para hablar de historia. Bueno, ahora hace un asado de ese también, ¿no? Complicado. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, Te bien, bien. extrañaba. Ah, sí, bueno. Viste, cuando arrancamos, cuando arrancó el ciclo, me pasó dos cosas. Con Leo una y con Marcos Soleimán de Salud lo mismo. No, pero ¿de qué íbamos a hablar? No, lo vamos a hacer cada 15 días o cada una vez por mes, me decía Marquito. Y vos también. Y Ah, ahora ya los extraño cuando... Igual viene Alejandro porque seguimos hablando de historia, pero no se detiene nunca porque tenés para hablar... eh, es infinito. Es una cantera, sobre todo nuestra historia, ¿no? Acá a orillas del Río Negro es realmente para hablar durante años. Pero aparte, no solamente la historia en sí de todo, de todo. Un día me contaste, no lo vamos a decir todavía porque lo vamos a hacer en algún programa seguramente, tenemos todo el año, pero del por qué las estaciones de trenes se iban poniendo cada tantos kilómetros en su momento. Mm, Y hoy a la mañana hice una nota con la gente de Garzábal. No existe más la parada de Garzábal, pero hay una escuela ahí. claro. Pero la estación no existe más, no, o sea, nada. Y claro, pero ¿por qué se puso esa estación? Y tenía otra finalidad que por eso se hacen las estaciones de tren. Y me acordaba pues, de cómo van quedando cosas de las charlas que hacemos, ¿no? Bueno, pero esa será materia de otra manera. Bueno, llévenos, profesor, te puedo decir, llévenos, profesor, a esta charla virtual, esa clase de historia. La gente además piensa que yo sé de historia, entonces por eso charlo con vos. Mentira, es para acompañarte nomás. Así que acá estamos. Vamos a sacar Bueno, fotos nomás. bueno. No, estamos acercándonos a una fecha importante que es la fundación, el 22 de abril, el cumpleaños o la fundación del Fuerte y Población Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Que siempre decimos que es el origen de lo que es la comarca, Carmen de Patagones Viedma, o Viedma Carmen de Patagones. Y bueno, un poco hablar, la idea de hoy es hablar sobre esa cuestión, ¿no? Y sobre los antecedentes. Incluso podemos remontarnos, para hablar un poquito de la Patagonia, podemos remontarnos hasta 1520, eh, con la famosa expedición de Magallanes, que venía buscando ese paso al otro océano. Digamos, realmente leer los diarios de esa expedición es muy, muy interesante, bueno, por todo lo que costaba, era muy difícil. Uno hoy se imagina que van navegando, bueno, y buscando, pero no, era mucho, mucho más complicado el tema. Y se van metiendo en cada resquicio que encuentran, de hecho se meten en el Río de la Plata y navegan durante bastante tiempo hasta que deciden probar el agua y se dan cuenta que era agua dulce. Bueno, entonces no, acá no Acá no es. es. Y siguen navegando hasta que finalmente encuentran el estrecho que hoy lleva el nombre de Magallanes, ¿eh? Esa famosa primera vuelta alrededor del mundo que, recordemos, Magallanes no la termina de llevar a cabo porque muere en el intento, una vez que cruza al Pacífico, en una de las islas del Pacífico. Bueno, hay un enfrentamiento ahí con una población originaria de una de esas islas y él muere. Y termina uno de sus hombres de hacer ese viaje, digamos, por barco alrededor del mundo. Donde hay muchas cosas interesantes. La más importante para nosotros en este caso es el descubrimiento, digamos, o el encontrar el estrecho, el famoso estrecho de Magallanes. Y bueno, ese sería un primer antecedente. Y después, muy cerquita de eso está, en algún momento creo que no sé si lo charlamos, se decide la fundación de una serie de ciudades, no una ciudad, una serie de ciudades, era lo grande, justamente en el estrecho de Magallanes. Pensemos si hay un lugar estratégico geopolíticamente, es ese lugar, digamos. Hoy en día incluso porque, bueno, está el canal de Panamá, pero hay buques que tienen por sus dimensiones, ya no pueden pasar por el canal de Panamá, así que sigue siendo un punto importante, un paso estratégico de buques, tanto el estrecho como bueno el pasaje de Drake, que es más complicado. Espérate. Sí, No de casualidad, Milei fue con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, allá al sur, bien al sur, y no por casualidad están los chinos tratando de sostener una base allá, no es porque hace frío a ver si pasan los barcos, mentira, es una cuestión
de geopolítica muy grande, ¿no? Muy, muy importante porque además es el punto más cercano a la Antártida. Claro. ¿Sí? Recordemos el Estado Nacional desde hace años viene intentando hacer una base, digamos, que de alguna manera competiría con la base inglesa actualmente en nuestro territorio irredento, ¿no? En Malvinas. Pero bueno, esa base no está paralizada la obra y bueno, se verá cómo continúa. Pero sí, es un lugar estratégico de toda esa zona porque justamente es la zona más cercana a las Islas Malvinas y además de alguna manera es el punto de conexión entre los dos grandes océanos. Pero eso lleva justamente a la corona española en 1583, 1885, bueno, son varios años, donde hay una famosa expedición de Sarmiento de Gamboa, que tiene la idea de fundar una serie de poblaciones justamente en el estrecho mismo. Y estaba leyendo recién un poco, estaba repasando y realmente era el proyecto era grandioso porque eran más de 23 naves que venían repletas de todo tipo de provisiones, con 3.000 personas a bordo. Y bueno, hay toda una serie de cuestiones que vienen pasando. Terminan llegando muy pocas de esas naves y un 10% de esa cantidad de gente, 300 y pico de personas. Se fundan 2 ciudades, una de ellas es la ciudad del Rey Felipe, que justamente se funda donde está un lugar bastante conocido que es Puerto Hambre. Se llama Puerto Hambre porque se hace la fundación. Había creo que 5 o 6 naves de las 23 que habían quedado 5 o 6. Mientras vienen bajando, pasan por Río de Janeiro y se quedan 7 meses en Río de Janeiro. Ahí hay todo tipo de negociados, venden provisiones, roban cosas, bueno, se hunde alguna nave, bueno, y muere gente. Realmente es impresionante la cantidad de pérdidas humanas que hay en esa expedición. Pensemos que salen 3.000 y llegan 300. Y bueno, cuando ya fundan esa población del Rey Felipe, hay 4 naves que los abandonan, directamente se van y queda una nave, la más pequeña, que era la nave María de Castro, que solamente entraban 50 personas. Así que Sarmiento de Gamboa dice, bueno, me voy a ir a buscar provisiones, y le pasa de todo, pobre Sarmiento. Intenta buscar primero en los grandes puertos de lo que hoy es Latinoamérica, consigue algún refuerzo. Cuando intenta llegar a esa zona, se encuentra con tormentas que duran 20 días. Hay una tormenta que dura 51 días. Bueno, finalmente no puede llegar con la ayuda de esos pobladores que habían quedado ahí en el estrecho, esas más de 300 personas, y decide ir a España directamente para hablar con el rey y decirle, bueno, necesito, por favor, que me mandes provisiones. Y cuando cruza a Europa, lo abordan corsarios británicos, lo toman prisionero, después lo liberan, después lo capturan hugonotes, lo torturan durante bastante tiempo. La cuestión es que esa ida a España le llevó 6 años. Prácticamente podemos decir que nunca volvió Sarmiento de Gamboa al estrecho de Magallanes, y toda la población que quedó ahí se murió literalmente de hambre. Y de ahí viene ese famoso topónimo, ¿no?, de Puerto Hambre, que está muy cerquita de lo que hoy es Fuerte Bulnes, actualmente territorio chileno. De hecho, de Fuerte Bulnes se ve, mirando hacia la izquierda, hasta las ruinas de lo que era esa ciudad incipiente, ¿no?, que nunca llegó a concretarse porque, bueno, la gente literalmente se murió de hambre. Así que esa es una primera aproximación muy tempranamente. Estamos hablando del siglo XVI, 1580 y pico. Y después ya, bueno, nos acercamos ya a la etapa de fundación que nos convoca acá en este momento, que es la de 1779. Y eso ya tiene que ver otra vez bueno, siempre con la cuestión geopolítica en esa zona, ¿no? Siempre recordamos la publicación de un libro que es de Tomás Falkner, que se publica en 1774, que es sobre Falkner es un religioso de origen británico, pero que estaba al servicio de la corona española. Entonces le piden que de alguna manera recopilara datos sobre la Patagonia. Y él, bueno, hace ese trabajo y publica junto con el trabajo un mapa que es bastante conocido, se encuentra mucho en la web, se puede googlear, donde se ve la costa patagónica. Y bueno, tiene algunos errores el mapa, o algunas imprecisiones, mejor dicho, no errores.
La cuestión es que Don Falkner, de alguna manera, busca que sus compatriotas, digamos, la corona británica, le sugiere de alguna manera instalarse en las costas patagónicas. Porque si bien la Patagonia pertenece nominalmente a España, no hay un solo español en todo ese territorio. Claro. Así que de alguna manera está, digamos, sugiriendo de por qué no instalarse ahí. Y bueno, eso es de alguna manera lo que hace saltar las alarmas en la corona española. También hay un informe de O'Higgins, Ambrosio de O'Higgins, que es el padre del libertador Bernardo de O'Higgins, donde, bueno, también llama la atención sobre todo lo desprotegido que estaba todo ese sector de la actual costa patagónica argentina y que de alguna manera ponía en riesgo todas las poblaciones españolas que estaban sobre el Pacífico. Así que bueno, hay toda una serie de condiciones que se van dando para finalmente España tome la decisión de hacer una serie de fundaciones en la costa patagónica. Pará, es muy loco todo lo que dijiste porque hay que ir pensando en la época. Sí. O sea, los tipos estos que desde la fundación del puerto de Hambre a aquellos que fueron haciendo las escrituras, los mapas, es muy loco. O sea, póngase a pensar usted que está del otro lado, que no había satélite, no había WhatsApp, no había nada. O sea, los tipos salían, no sabían a dónde iban, porque no tenían mucha referencia, los vientos te podían traicionar. Suponían que era una tierra, podía ser otra. Iban armando un mapa que hasta que venían otros y corroboraban que esos mapas estaban bien hechos. No todos los que venían volvían. Estaban los piratas, estaban los corsarios, estaban los buques, te agarraban en el medio del mar los ingleses y te decían, bueno, hasta acá llegaste, total, hasta que vos avisaras, no queda ni un vivo, ya terminó el problema. Los temporales, porque las embarcaciones no eran las mismas y los mares siempre fueron iguales. Toda una locura de gente, pero con la visión esa colonialista que también hay que tener, ¿no? Totalmente, sí, sí. Los tipos que el rey de allá nunca conoció estas tierras, o sea, me dio un mapa y decía, mirá, está lindo, está lleno de cosas lindas, bueno, vayan. Una locura de cómo se repartía el mundo antes, capaz que ahora también viene por ese lado, pero qué locura, ¿no? Pensar eso. Bueno, vayan. Y por otra parte la gente después, que se venía en la misma, o sea, tenía que pasar mares, corsario, pirata, no sabía a dónde iban, cómo iban a estar, imagínate cómo la estaban pasando, ¿no? Una locura de la cabeza de esa. Sí, totalmente. Y es algo que se viene produciendo, yo diría, desde Colón en adelante. Porque ahí nomás de Colón tenemos, bueno, justamente para la época de Magallanes, lo tenemos a Cortés. Uh-huh. Cortés sale de la isla de Cuba sin la autorización del gobernador de Cuba para supuestamente explorar la zona de los territorios de México. Y como vio que no lo iban a dejar salir, apresura la partida y se va. Y lo primero que hace cuando llega a las costas de lo que actualmente es México, en la zona de Veracruz, hace fundar una población y hace que las autoridades de esa población lo nombren a él, no me acuerdo si cuál es el cargo, si primer adelantado, una cosa así, pero lo hacen, él se hace nombrar con un cargo. Para legitimar su proceder. Claro. Porque se había ido sin la autorización del gobernador de Cuba. Y bueno, una vez investido con ese cargo, le escribe al rey de España explicando la situación y ahí produce el famoso acto de quemar las naves. Ahí viene el dicho, ¿no? Que dice quemar las naves para que nadie lo traicionara y se volviera a Cuba. Claro. Entonces él hace quemar todas las naves con las que había llegado a las costas de México y de ahí empiezan a internarse en el territorio, ¿no? En busca de la famosa ciudad de Tenochtitlán, de México. Y bueno, hay toda una serie de cartas que él escribe, se llaman Las Relaciones de Hernán Cortés, que son terribles, ¿no? Las cosas que él cuenta y cómo va conquistando esa ciudad. Y lo que le interesa, lo que está bien marcado en todo ese relato es la ambición. Es una ambición tremenda. No solamente del oro y de la plata, sino del reconocimiento, de ser reconocido por el rey, bueno, de los títulos nobiliarios, bueno, toda una cuestión para analizar ahí que es muy interesante. Y ese mismo
esa misma mística, digamos, de obtener reconocimiento, fama. No sé si el tema del dinero acá en la parte patagónica, no, porque no había ese tipo de recursos en ese momento. Pero sí el de obtener un renombre, ¿no? Si, mira, yo hice esto, hice aquello. Entonces, eso es como que los motivaba mucho a estas personas. También, yo me imagino, vos sos el rey de España y yo soy el turco que me mandaste a... Entonces yo me imagino una situación que puede ser de las más extravagantes, ¿no? Yo llego y no tengo nada. O sea, yo llego y dice, ¿y turco cómo te fue investigando? Tengo unas tierras hermosas en la Patagonia. Yo sé que vos no vas a ir nunca. Y hasta que vaya a otra expedición, ¿cuánto tardaban? Meses en llegar. Si llegaban, tenía... ¿No? Después te podías agarrar una embarcación e irte, te podías fugar. Esas cosas también deben haber pasado un montón de cosas todo el tiempo, las deserciones ocurrían todo el tiempo. De ahí este hecho de quemar las naves, porque Cortés estaba seguro de que si no quemaban las naves había gente que se le iba a volver. Pero bueno, este tema de estos reyes tenían un pensamiento ya para la época de la fundación de Fuerte y Población Nuestra Señora del Carmen, y antes también. Tenían un pensamiento globalizado. Viste que hablamos de la globalización, de hace 20, 30 años, 40 años de la globalización, pero bueno, estos señores ya pensaban de manera global. No sé si alguna vez lo mencionamos, pero para la época en que se fundan estas poblaciones en la Patagonia, también se fundan poblaciones en el Uruguay, lo que hoy es Uruguay, sobre el río Salado, lo que es provincia de Buenos Aires. En el Uruguay era para contener el avance, todos por distintas razones. En el Uruguay para contener el avance de Portugal, el imperio portugués. En el río Salado por otras razones que tenían que ver con la zona en ese momento llamada zona de frontera. Sobre la costa oeste norteamericana, creo que esto lo mencionamos en algún programa, todas esas poblaciones que llevan nombres españoles, San Francisco, Los Ángeles, bueno, todas esas poblaciones son más o menos coetáneas con la fundación en la Patagonia. O sea que estos personajes, de hecho Felipe II, que es el rey que está cuando Sarmiento de Gamboa hace esa fundación en el Estrecho de Magallanes, decía, en mis tierras nunca se pone el sol, digamos, porque tenía tierras, claro, las Filipinas, ¿no? Se llaman así por este rey. La mitad de Europa, bueno, buena parte de América, eran tremendos, realmente era un imperio de los más grandes que han existido. Y bueno, volviendo a Thomas Falkner, la corona española empieza a tener esas alarmas que empiezan a saltar por distintas razones, funcionarios que empiezan a sugerir que hay que hacer una serie de fundaciones porque, bueno, si no se van a instalar los británicos. Así que, bueno, se decide hacer 2 fuertes y 2 poblaciones. Eso es lo que se decide en España. Hay también hay un dicho muy interesante en la burocracia colonial. Como vos decías, el rey estaba allá en España sentado en su trono tomando decisiones sin conocer lo que realmente pasaba en el territorio. Entonces muchas veces se tomaban decisiones que no podían aplicarse en el lugar donde tenían que aplicarse. Entonces, ¿qué hacía el funcionario real, supongamos el virrey en Buenos Aires? Decía, se ponía la orden real sobre la cabeza, decía, acato, pero no cumplo. O sea, acataba la orden que le venía del rey, pero no la cumplía porque era imposible en algunos casos cumplirla. Bueno, la cuestión es que vienen esas órdenes, viene gente desde España, y la idea era fundar una población en la bahía sin fondo. ¿Por qué la bahía sin fondo? La bahía sin fondo es el Golfo Nuevo, podríamos decir hoy, que es donde está Puerto Madryn, o sea, ese golfito que está ahí en la península de Valdés, el que está más al sur. Hay 2 golfos en la península. Y se suponía, mirando el plano de Falkner, que el segundo desaguadero, que vendría a ser el Río Negro, desembocaba en la bahía sin fondo. Y de ahí viene toda una serie de confusiones y algunas pero por mapa malentendidos se producen. Por eso los españoles cuando vienen bajando, pasan de largo en la desembocadura del Río Negro, no la ven, no ven la desembocadura o
o ven algunas señales, que después ya vamos a hablar de eso. Hay unos fuegos encendidos, pero como que no le dan importancia. Y pasan de largo, pasan más al sur, buscando la bahía de Sin Fondo, donde se suponía que desembocaba el segundo desaguadero, que era el Río Negro. Así se lo conocía en esa época. Estaba el primer desaguadero, que era el Río Colorado, y el segundo desaguadero, que era el río mayor, el más grande, el más importante de toda América. Eso se sabía que era el río más grande, pero lo hacían desembocar ahí, en la bahía Sin Fondo. Así que bueno, van más al sur, y cuando se chocan de alguna manera con la península de Valdés, que no estaba en el plano de Fagner. Si uno mira el plano de Fagner, por eso es muy llamativo ese plano. Toda la costa patagónica es una baja, digamos, bastante linealmente, y no está de ningún lado aparece algo que se parezca a la península de Valdés. Entonces, bueno, se chocan con la península de Valdés y dicen, bueno, hagamos una fundación acá porque este debe ser el golfo que estamos buscando. Y ahí se funda San José, que es la primera fundación que se hace. San José no tenía agua. Digamos, para hacer una fundación, lo primero que necesitas es tener agua, o tener un pozo donde sacar agua, o lo que sea. No había agua. El agua, había una especie de fuente de agua que estaba a 30 kilómetros. O sea que cada vez que necesitaban consumir agua, había que hacer, era toda una movida. De hecho, tenían también habían instalado una pequeña guardia que cuidaba esa fuente de agua. Bueno, era todo un desastre esa fundación, porque era muy difícil sostenerla. Y de ahí empiezan a darse cuenta de que están confundidos, y ahí empiezan a remontar hacia el norte, buscando la famosa desembocadura del misterioso Río Negro, porque evidentemente desde Magallanes en 1520, durante más de 2 siglos, pasaban enfrente de esa desembocadura y no la veían, literalmente no la veían. Y bueno, así van remontando, y en enero de 1779 es Villarino el que se encuentra con esa, no hablo de descubrir, digo, encuentra la famosa desembocadura, y se baja en una lancha y entra en lo que hoy es la barra del Río Negro. Claro. Dejan la nave en la que habían llegado ellos, que era justamente Nuestra Señora del Carmen y Ánimas, la dejan afuera, anclada, y entran en un pequeño lanchón. Y ya cuando está la marea alta, ahí sí, le hacen señales para que entre la embarcación, entran al Río Negro, y bueno, empiezan a navegar un poco, explorando cómo eran esos últimos tramos de la desembocadura, la famosa desembocadura del Río Negro, y se encuentran con pueblos originarios que se acercan a la nave, y también se encuentran con 2 prisioneros que se habían escapado de San José. Y no solamente eso, sino que también se encuentran con un esclavo, que había sido esclavo de Juan de la Piedra, si bien digo, en San José, y los 3 se habían escapado, y por eso siempre decimos que la población afro llega a este lugar, ¿no? Al Río Negro, antes incluso que los europeos. Están acá antes que nosotros. Parate. Que los europeos, digo, no, nosotros los criollos. 7:30 de la tarde, tenemos que ir al informativo. Estamos tratando de pensar cómo fue la fundación. Estamos hasta las 20. El libro que voy a escribir es Cuando se apaga la luz roja, que es cuando te enterás de cosas que no podés nunca contar. Es como la famosa en el fogón de casa, ¿viste? Cuando haces los asados, que ahí te enterás de cosas y después no podés. Hay una ley no escrita que dice que los asados se habla de cosas que no trascienden los asados. Es una cuestión. Acá cuando se apaga la luz. Bueno, vamos a retomar. Estábamos con que Villarino entra, puede pasar al río y se encuentra pueblos originarios por un lado, y después 3 que se habían fugado exactamente, de San José. De San José. San José. Para ubicarnos donde estaba San José, estaba en la península de Valdés. Lo que de los cuales uno era afro. De los 3 que aparecen acá, antes que llegara Villarino, 2 eran expresidiarios, que también los presidiarios eran parte de estas expediciones fundadoras, por decir de alguna manera, era una parte importante, no es que era una excepción. Así que 2 de ellos eran presos que se habían escapado, y uno era un esclavo que también se había fugado. Antes de que siga, Jorgito Quiroga de San Blas, de la Biblioteca Popular, Alfonsina Storni, que está siempre prendido a Nacional, dice: ¡qué lujo!
El aporte, mirá vos, ponete inflate el pecho, pero porque es así. Qué lujo, el aporte del mayor historiador de la comarca, Tomá. Leonardo Dam, abrazo para ambos queridos amigos. Dice, muy bien la relación entre el pasado que estás contando con el presente. Va a seguir pasando toda la vida, siempre cambia la fuerza, los actores, las condiciones, pero históricamente así. Y la historia se vuelve... así la historia se vuelve ciencia social que opera sobre el presente. Todo lo que estás contando, si vos ves la historia de los romanos, se reitera lo que contás, pero se van cambiando los actores. Si ves Shogun, la serie que es de Japón, van cambiando las formas, pero leer la historia es reciclar, y si te venían los tiempos modernos, ¿no? Bueno, un saludo para Jorge Quiroga, un querido amigo. Un fenómeno. Bueno, sigamos. Hasta ahora sí, ahí sí. Ya estamos con los... O sea que ya el dato de color, que vinieron los presidiarios de los hombres de color antes de que lleguemos. Sí, la historia no escrita. Es muy interesante porque muchas veces, cuando se habla sobre la cuestión de la población afro en lo que es nuestra comarca, ¿no? Siempre nos remitimos a la guerra con el Brasil, pero en realidad llegan primero que los españoles. Y un detalle es, en ese primer contacto, no es menor, el pueblo es originario, vos lo marcaste como, bueno, se encontraron, pero una situación no era que la estaban esperando, una situación bélica. No, me imagino que pensaban los claro, tipos a eso iba. Ahí hay un primer intercambio, ¿no? de obsequios, hay un ida y vuelta de presentes, de regalos, pero sí los estaban esperando. ¿Sabían? Sí, completamente. Esto es lo interesante. Por eso cuando yo decía que esta expedición que va rumbo al sur pasa de largo la desembocadura del Río Negro, sin darse cuenta de que ahí se habían encendido unos fuegos. Ah, claro. ¿Por qué estaban encendidos esos fuegos? Bueno, porque se tiene, digamos, a través de pruebas indirectas, podríamos decir. No tenemos el documento donde se hable de un pacto, de un tratado, digamos, entre el cacique negro, que era quien regenteaba toda esta zona entre el Río Negro y el Río Colorado, y el virrey de Vértiz. Pero es bastante evidente por distintas fuentes históricas que existía un entendimiento donde se los iba a estar esperando los españoles para de alguna manera recibirlos, y bueno, había como una especie de tratado ahí. Pero ¿y cómo de dónde surgió esa...? Porque a Juan de la Piedra, ni bien pasa de largo y se va y funda San José, lo llaman desde Buenos Aires y le hacen una serie le hacen un juicio básicamente. Y una de las acusaciones del juicio, hay varias acusaciones que se le hacen, pero una de ellas es a no haber prestado atención a esos fuegos que se les habían hecho, y evidentemente estaba pautado de que iban a estar señalizando, haciendo señales a la entrada del Río Negro para poder entrar al Río Negro y finalmente hacer lo que venían a hacer. Pero esto va de la mano de esta cuestión de la bahía sin fondo, de este plano de Falkner, que los hace ir más allá. En realidad la desembocadura estaba más al norte. Después hay varias otras fuentes que hablan de un tratado, de un pacto, de una cesión de tierras. En definitiva, lo que se supone es que el cacique negro, también llamado Chanel, se había comprometido a cederles a los españoles una porción de territorio que tenía que ver más o menos con lo que es el valle inferior del Río Negro. Unos 50-60 kilómetros desde la desembocadura río arriba, y unos 10-11 kilómetros de ancho, que es lo que hoy es el valle de Viedma, o el valle inferior de Río Negro, o parte del valle inferior de Río Negro. Y la condición era que se llegara acá por tierra, por mar, y se saliera por mar. Me explicaste toda la historia en estos últimos 3 minutos, porque todo lo que, por qué no nos invadieron, por qué no nos atacaron, por qué tanto, por qué, está todo explicado. Exactamente. Yo ahora no recuerdo si es D'Orbigny o si es Darwin, uno de los dos hace referencia a que en el fuerte están los documentos donde los jefes de los pueblos originarios habían cedido una parte del territorio a los españoles. Esto aparece en varios lugares.
Y de hecho, hay varios caciques negros. Siempre hay una confusión si el cacique negro que aparece en reiteradas oportunidades, resulta que el padre, digamos, o el abuelo, o el primer cacique negro que referenciamos, que es Chanel, su hijo también se llamaba, le decían cacique negro, pero se llamaba Champicó. Y su nieto se llamaba Chanil. Y los tres son caciques y se los llama cacique negro. Y los tres aparecen en distintos momentos de la historia del Fuerte del Carmen. ¿Sí? El más importante, digamos, o no sé si el más importante, pero el que, en este caso el más importante es el primero, el cacique Chanel, porque él tiene vinculaciones directas con el virrey de Vértiz. Va y viene, hace una especie de como si fuera de correo, trae información, lleva información, y por eso se cree que había un pacto entre esos dos jefes, de una manera de establecer esta población. ¿Cuáles eran las ventajas de que hubiera una población acá? El comercio, por ejemplo. Y el más importante, me parece a mí, esto se transforma en un punto donde vender distintos productos, plumas de ñandú, cueros, lazos, bueno, todo lo que fueran trabajos de soguería, y comprar productos que estas comunidades ya estaban requiriendo, como era la yerba, azúcar, bueno, distintos elementos que se utilizan en el cotidiano, ¿no? Así que este era un lugar importante. En algunos casos lo llamaban a Patagones el Buenos Aires chico, porque venían acá a comerciar. Si esto dejaba de existir, tenían que irse hasta Buenos Aires, literalmente. De hecho, vos que decías esto de por qué nunca, siempre decimos, ¿no?, que Patagones, o el Fuerte del Carmen, el Fuerte de Patagones, nunca fue atacado por un malón. Su parte urbana, sí hubo ataques, robos de ganado, bueno, esto era relativamente común durante fines del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, pero la parte urbana jamás fue atacada por un malón, ¿sí? Cosas que, por ejemplo, otras poblaciones de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires tienen muy marcados, ¿sí?, esos ataques. Por ejemplo, la ciudad de Bahía Blanca. Y muchas otras, pero me acuerdo especialmente la ciudad de Bahía Blanca, que tiene la calle 19 de Mayo, si no me equivoco, que recuerda, en esa fecha recuerda un malón sobre la población igual urbana. Escucharte me lleva a volver programas atrás, porque yo en algún momento te hice una pregunta, porque si no está en los libros, después todo es intuición de que vas relacionando con lo que sí está en los libros. Pero yo te pregunté qué rol habían tenido los pueblos originarios en la famosa invasión brasilera, y bueno, vos no me pudiste decir que no hicieron nada, y que si hicieron en todo caso lo habrán hecho para con los invasores, porque es llamativo. Una persona común dice, estamos rodeados, los tipos tienen que haber jugado un rol importante, o le prometieron que le iban a ayudar y no ayudaron, o se abrieron de gamba, o no sé, pero con este acto fundacional uno entiende que no iban a estar por lo menos en contra, sobre todo si había una buena relación que lo marca la historia. Cuando digo buena relación, si no hay malón, no estaban enojados, o sea, interactuaban, había comercio, pero no. Sí, ese es un tema. Vos sabés que nosotros, los que trabajamos con historia, tenemos que trabajar con pruebas, digamos. Claro. Tenemos que encontrar una fuente y decir, bueno, acá está la fuente, acá está acá lo dice este señor, fulano de tal. Si no podemos afirmar algo taxativamente. En el caso del 7 de marzo, lo que ocurría es justamente prácticamente durante la guerra, porque creo que es 1824 que hay una prohibición. El tema es así. Hay un pacto que se llama Estancia de Miraflores, donde se establece una frontera en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, que pasaba más o menos por el río Salado, ¿sí? Y un compromiso, que el que firma ese pacto es el gobernador, el que después fue el gobernador Martín Rodríguez, de no traspasar esa frontera. Esto es en 1820. Y en 1823 se funda el Fuerte Independencia, que es Tandil, que está mucho más allá de ese punto que se había establecido. Y eso genera un gran malestar entre todas las jefaturas, todas las poblaciones originarias de lo que hoy es provincia de Buenos Aires, La Pampa. Y
Y bueno, hay toda una serie de enfrentamientos en esa época. Y el gobierno provincial establece la prohibición de comerciar con los pueblos originarios. Y eso genera un gran malestar en toda la provincia, pero también en el fuerte del Carmen, porque este era un lugar donde básicamente se vivía de ese comercio. Así que había toda una serie justamente cuando se ve que va a estallar la guerra con el Brasil, de tratar de mejorar esas relaciones con las comunidades originarias. Porque había muy mala predisposición, porque bueno, había tratados que habían sido violados sistemáticamente, la frontera se iba avanzando, de hecho después hay una serie de comisionados, de comisiones, o sea, que se envían a parlamentar a las tolderías. Hay reuniones donde hay 70 caciques, bueno, son reuniones muy importantes donde se trata de este tema de la frontera, y paralelamente a esas reuniones hay comisiones del Estado provincial que van avanzando la frontera de hecho. Entonces, bueno, eso genera más malestar porque dice, ustedes nos están entreteniendo nosotros con estas reuniones y digamos, por otro lado nos presentan una política de hechos consumados. Y esto era así, literalmente era así. Así que eso generó toda una, digamos, una mala predisposición de todas las jefaturas indígenas. Y de hecho, Rauch, el coronel Rauch, es enviado de alguna manera para tratar de aplacar con la mayor violencia posible estos enfrentamientos que se venían dando, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el contexto en el que se desarrolla después la invasión brasileña. Ahí ya no me cambiaste. Claro, ahí me cambiaste la bocha. Es bastante complicado. Claro, pues. Pero bueno, yéndonos un poco más hacia adelante, Musters, por ejemplo, George Musters cuando viene, recordemos que él viene en 1869, cruza desde las Islas Malvinas al estrecho de Magallanes, a la población chilena ahí en el estrecho, y de ahí se va al río Santa Cruz a verlo a Piedrabuena, en la isla Pavón. No lo encuentra a Piedrabuena y se viene con un grupo de tehuelches que se encuentra ahí, el cacique Orqueque y otros personajes. Se viene a caballo hasta Patagones. Es un viaje larguísimo, casi un año, pero cuando está en la zona próxima a la zona del Neuquén, del Nahuel Huapi, Neuquén, toda esa zona, hay un parlamento. Se encuentra con un parlamento, casualmente, un parlamento donde se estaba tratando una propuesta de Calfulcurá. La propuesta era atacar Bahía Blanca y Patagones. Y estaba convidando a todos los jefes de la zona a unirse a ese ataque. Y esto lo cuenta Muster, que la respuesta fue: con Bahía Blanca hagan lo que ustedes quieran, Patagones no se toca, y si ustedes quieren atacar Patagones, nosotros vamos a intervenir para defenderlo. Bueno, y esto tiene que ver también con esa cuestión que hablábamos de esta especie de pacto que había entre el virrey de Vértiz y el cacique negro Chanel, que se viene dando incluso después. Yanquetruz, que es anterior a esto que te contaba de Muster, Yanquetruz también dice, porque mis abuelos que se les cedieron, digamos, es algo que se va dando, una especie de tradición oral, y que está muy presente en todos los vínculos, las interacciones que se dan entre las jefaturas indígenas y la jefatura militar o política del fuerte. No avances más, porque nos va a quedar, aparte atrapante. Yo prefiero ir despacio porque es nutritivo en cuanto a información, porque nos quedan algunos minutos y yo te quiero hacer una pregunta que a mí también me llama la atención, y que porque la historia la escriben los que ganan y no siempre los pueblos originarios tuvieron la posibilidad de tener. Nombraste un montón de nombres de caciques que uno tampoco iba conociendo, cacique o gente que estaba a cargo de los pueblos, y ya se nota desde tiempos inmemorables la capacidad de estrategia que tenían los tipos. Los tipos no eran improvisados. O sea, por más que no tenían acceso a mucha información, sabían cuándo estaban para ganar y cuánto estaban para negociar para poder seguir subsistiendo, aún lejos de lo que después sería la conquista del desierto y todo eso, ¿no? Esa capacidad también sorprende. Los tipos no eran improvisados. Tenían información,
capacidad de gestionar y de negociar y de saber qué era lo mejor para su pueblo, ¿no? Esto que decís, bueno, te damos un pedazo de tierra, que además era una tierra linda, era un gesto de buena voluntad, así, bueno, pero se supone que por un tiempito vamos a llevarnos bien, digamos. Esa capacidad de gestión me es llamativa, que no está en muchos libros. Si no me puedo charlar con vos, los capitanes que me nombraste, ni no sé cuántos sabrán de los caciques de acá en la zona. Eso también me parece muy interesante. Sí, en general esto no se, digamos, no está muy trabajado ese tema, pero sí que aparecen esto que yo te digo, estos indicios de que hubo un entendimiento, y de hecho el tercer cacique negro, no sé si lo mencioné, que es Chanil, reconoce que su abuelo había cedido las tierras a los españoles en ese momento. Eso por un lado, digamos, desde el punto de vista de los pueblos de Guinea, pero desde el punto de vista de estos españoles, no todos tenían esas mismas consideraciones. A pesar de que el virrey, en las instrucciones que se le había dado a estos digamos, pioneros, por decir de alguna manera, que llegan a estas tierras, de tratar a los pueblos originarios con el mayor de los cuidados, el mayor de los respetos, con el mayor de los cariños, creo que dicen en algún momento, de palabras como así de cariñosas. Está el caso de Juan de la Piedra, porque una de las prohibiciones era no ir por tierra a Buenos Aires. Porque bueno, yendo por tierra te encontrabas con las mejores tierras del mundo, podríamos decir hoy en día, que es la zona interserrana, ¿no? Entre Tandil y Sierra de la Ventana. Son tierras de las más productivas, no de la Argentina, sino de buena parte del mundo. Y ellos no querían que supieran qué había en ese camino, justamente esas tierras. Entonces era una prohibición, no se puede ir por tierra. Y uno de estos primeros españoles que llega acá, que es Juan de la Piedra, lo primero que se propone, una vez que vuelve de ese juicio que se le hace en Buenos Aires, es abrir una ruta, digamos, no una ruta como la conocemos hoy en día, ¿no? Sino una vinculación, digamos, un camino, desde Patagones hasta Buenos Aires. Y reúne la mayor cantidad de soldados que puede y empieza a avanzar hacia el norte. Y no solamente eso, sino que toda toldería que encuentra la destruye sistemáticamente. No solamente las tolderías, ¿no? Estamos hablando de personas, mujeres, hombres, niños. Y así va avanzando hasta Sierra de la Ventana. En Sierra de la Ventana es rodeado por distintas fuerzas indígenas. Y bueno, ahí es aniquilado de alguna manera Juan de la Piedra y prácticamente toda su gente. Se salvan muy pocas personas que los dejan ir para que vayan y cuenten lo que había pasado y por qué había pasado. Claro. Y lo interesante de esto es que una de las personas que se salva es el padre de Juan Manuel de Rosas. Mira. Que vuelve a Patagones, era un jovencito, muy joven, creo que era un soldado, no tengo claro, ahora no me acuerdo qué rol cumplía en ese pequeño ejército que se había armado, pero bueno, vuelve a Patagones y cuenta lo que había pasado y después va a ser el padre del restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas. Nos quedamos sin tiempo, pero claramente, cuando vos decís que por ahí no siempre se respetó la parte de los hombres europeos, no debemos dejar de pensar nunca que tenían una visión colonialista, totalmente, imperialista, sean españoles, portugueses, ¿no? Hay que entender lo que si hacían algo de buenos tipos eran pensando que a la larga, una vez que estaban acá, a la larga te iban a terminar. Todo siempre tuvo el mismo pensamiento, lo hicieron, insisto, los romanos, los chinos, lo hicieron los ingleses, lo hicieron Estados Unidos después y hoy no sé, pero siempre ha sido así. El que es colonialista, imperialista no lo hace de bueno, sino porque necesita tal vez, a veces el ganar una guerra no necesita ir a las armas, necesitas estrategia, guerra económica, guerra cultural, ¿no? El lunes que viene es el aniversario justamente, no creo que estemos al aire porque todavía no sé si yo me tomo unos días y porque además vas a estar con 2 millones de actos que si estamos al aire porque es feriado local, nosotros, de hecho capaz que hasta podemos repasar este programa, pero después seguiremos porque ni siquiera llegamos a la fundación todavía, y porque además como siempre pasa, yo te hago preguntas y te llego y vamos y venimos, pero por todos lados. La historia es la misma, siempre, eso es un detalle que
Yo te estaba escuchando, me quedan 2 minutos. Te estaba escuchando y miraba la serie Shogun, que es de Japón, y yo te voy cambiando los originarios por los japoneses y cómo se manejaban y cómo el tipo ve que vino uno de afuera y que le iba a terminar siendo útil. Todo tiene que ver con todo siempre. Y ves a los romanos y ves cómo terminaron con el imperio mexicano, los aztecas lo terminaron, todo es estrategia. Todo es estrategia en los cuales están los pueblos originarios y el colonialista, imperialista, ponele la camiseta que quieras. Leonardo Dan del equipo de... Tenemos que hacer un asadazo a fin de año, tenemos que hacer una, no sé qué, lo vamos a hacer 2 horas en vivo. El último programa lo vamos a hacer allá, en el museo directamente, lo vamos a tratar de hacer. Con el asado. Pero porque todas estas informaciones ya las estamos subiendo para que queden, porque lo más importante no son ni vos ni yo, es la historia, que la gente pueda hacer aporte, ¿no? Leo, nos vemos la semana que viene o la otra. Listo. Déjame pasar un pequeño chivo. Sí. El 22, bueno, el acto, además convocamos a toda la comunidad, ¿no? de Patagones y de Viedma. El acto oficial va a ser a 9:30, donde está la Torre del Fuerte. Y a la tarde, que esto es lo que más me interesa, tarde-noche, va a haber una visita guiada, que en coordinación con la Dirección de Turismo de Patagones, donde vamos a estar recorriendo la parte más antigua actualmente de Patagones, que son los ranchos, la Carlota, la Casa de la